Hola, buenas tardes. Ya estamos con nuestro expositor, el ingeniero Daniel Camac, de H2 Perú. Él es de la Asociación Peruana de Hidrógeno, el cual recibimos con aplausos al ingeniero Daniel Camac en esta exposición, la agenda del H2 verde y de bajas emisiones en el Perú. Agradecer a los organizadores de Conimera por esta oportunidad. Para mí siempre es un placer colaborar con este congreso. Yo soy ingeniero electricista, entonces mis primeros papers también los presenté en un evento hace muchos años como estos, ¿no? Hoy les voy a hablar un poco sobre el hidrógeno de bajas emisiones. Es una presentación que va a abarcar un poco el contexto de por qué hablar de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué hablar de energías renovables, hidrógeno, de bajas emisiones, etcétera? Y después ver un poco las formas en que se produce hidrógeno, ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que está haciendo, que están haciendo en muchos países a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, etcétera. Qué mecanismos de incentivo se dan, por ejemplo, para la producción de hidrógeno, en qué sectores se utiliza el hidrógeno, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando en Perú específicamente y nosotros como H2 Perú, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde apunto para... ¿Funciona esto? Creo que no. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, y tomar quizás un poco de conciencia, qué es lo que está pasando con las emisiones a nivel del planeta en general, ¿no? Vamos a ver una gráfica en el siguiente slide que nos muestra cómo a lo largo de toda la historia, especialmente después de la revolución industrial, el nivel de emisiones ha ido creciendo constantemente y salvo algunos shocks o eventos en algunas oportunidades de esta historia, hemos tenido algunas reducciones de esas emisiones, ¿no? Especialmente cuando han habido guerras mundiales o cambios macroeconómicos muy grandes, o inclusive cuando más recientemente en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí van a ver que son las pocas oportunidades que ese nivel de emisiones se ha ido reduciendo, ¿no? Si ustedes lo pasan, también puede servir, ¿ah? Entonces, a esto me refería, ¿ve? Entonces, la anterior, por favor. No, retrocedan. Están avanzando. No pensaba hacerlo tan rápido. Ahí, un momento. Entonces, miren, salvo estos shows como la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y más reciente la pandemia, ¿no? En el COVID, donde hubo una reducción de las emisiones de 6.8%, pero inmediatamente después de la pandemia, nuevamente eh, obviamente los sectores productivos y en general todo lo que hace el consumo humano nuevamente ha incrementado esta trayectoria de crecimiento y el tema es muy fuerte, ¿no? El tema es muy fuerte porque si queremos entrar en la senda de estos objetivos que hace muchos años se han trazado los países para que en el futuro el incremento, digamos, el calentamiento global no supere los 2 grados centígrados, las acciones que tenemos que hacer en esta década son muy fuertes. Casi tenemos que reducir de aquí al 2030 un 45 o un 50% de las emisiones existentes. Y eso es fuerte, ¿no? Eso significa que todo el mundo tiene que tomar acciones, los países, las empresas, las personas, etcétera. Entonces, cuando uno mira cómo reducimos entonces 50% del nivel de emisiones, es que tenemos que ver todas las opciones de reducción de emisiones que se pueden dar, de formas de reducción de emisiones. Y es aquí donde comienzan a jugar un papel importante las energías renovables, el hidrógeno, entre otros, ¿ya? Entonces, en la siguiente, un poco preocupados por todo esto, el año 2001, por iniciativa de algunas personas, ¿no? Creamos H2 Perú como un organismo sin fines de lucro
para comenzar a trabajar en lo que se denomina el ecosistema del hidrógeno, que no es otra cosa que buscar cómo desarrollar la industria del hidrógeno en el país. ¿Qué tenemos que hacer para que esa industria se desarrolle sabiendo las fortalezas que el Perú tiene, sabiendo sobre todo las fuentes energéticas que el Perú tiene para proveer un hidrógeno de bajas emisiones? Desde al día de hoy, fíjense, ese ecosistema ha crecido mucho, tenemos empresas de primer nivel, de gran tamaño, entre otras, que forman parte de H2 Perú y están, después vamos a ver un poco toda la cadena de valor del hidrógeno, están desde los que van a producir energía, los que van a hacer desalinización de agua, los que van a proveer electrolizadores, los que van a producir hidrógeno, van a comprimir el hidrógeno, van a transportar el hidrógeno y finalmente los que van a usar el hidrógeno. ¿Quiénes son los que van a usar el hidrógeno? Aquellos sectores que, entre otros, ¿no? Aquellos sectores que utilizan intensivamente la energía, como es la minería, la acería, el cemento, por ejemplo, ¿no? Y obviamente otros sectores, sobre todo el transporte, que es un sector que en el Perú fue digamos, tiene un comportamiento especial porque es uno de los causantes de las mayores emisiones que el país tiene, ¿no? En la siguiente. Entonces, estas son, fíjense, a nivel mundial y hay una convergencia sobre esto, cuáles son las palancas para reducir las emisiones, ¿ya? Las principales palancas. Obviamente las energías renovables van a jugar un papel relevante, la eficiencia energética, que es algo que todos los sectores productivos están haciendo desde hace muchos años y esto va a continuar. Obviamente todo lo que se pueda electrificar, ¿no? El hidrógeno y finalmente inclusive la captura de CO2 del medio ambiente, que va a jugar también un rol importante, cerca del 19%. Entonces, estas palancas de descarbonización son las que se están comenzando a implementar en el mundo y son las que al 2050 nos pueden llevar a abatir cerca de 35 gigatoneladas de CO2 de cerca de 45 que hoy existen en el planeta, ¿no? Entonces, obviamente lo que no se puede abatir con esto tiene que ser probablemente compensación de bonos de carbono con reforestación o otras formas, especialmente lo que tiene que ver con eliminar el CO2 del medio ambiente, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se produce hidrógeno? Hay varias formas, ¿ya? Pero yo voy a mencionar principalmente tres formas. Dicho sea de paso, el hidrógeno es la sustancia que más abunda en el planeta, ¿ya? Y de manera natural, aislada, existe muy poco. Todavía en el mundo se está haciendo mucha investigación para encontrar yacimientos naturales de hidrógeno, pero el hidrógeno sí está en forma compuesta en, en muchas partes del mundo, ¿no? Está en la biomasa, por ejemplo, está en los hidrocarburos, ¿no? Y está en el agua, ¿no? Acuérdense, todos ustedes conocen perfectamente la fórmula del agua y saben que hay dos moléculas de hidrógeno. Entonces, ¿qué se hace para extraer el hidrógeno de todos estos componentes y poderlos usar de manera aislada en las diferentes aplicaciones? En el caso de la biomasa se utiliza procesos, por ejemplo, de gasificación o fermentación, ¿ya? Para extraer el hidrógeno. En el caso de los hidrocarburos se utiliza un proceso que es conocido como el reformado del metano, ¿ok? Y en el caso, digamos, del agua, lo que se utiliza son los procesos de electrólisis, que no es otra cosa que inyectar energía eléctrica en el agua y a través de un proceso químico se separan las moléculas de hidrógeno y oxígeno y se utilizan de manera aislada, ¿no? Entonces, en el mundo hay estas tres formas. Hoy día se utiliza mucho hidrógeno y lo vamos a ver en otra lámina, especialmente el que es producido con combustibles fósiles a través de este proceso de reformado del metano y donde se generan emisiones y se están liberando al medio ambiente. Entonces, por eso también hay una preocupación constante de reemplazar ese hidrógeno por un hidrógeno que tenga menos emisiones, ¿ya? Y es por eso que, como ustedes ven ahí en el lado izquierdo, por ejemplo, países como el Reino Unido, la Unión Europea, entre otros, ¿sabes? Esta es una muestra, digamos, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Francia, China, entre otros, están generando regulaciones, mecanismos de incentivo para promover que el hidrógeno que se utilice esté por debajo de 3, 4 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno producido, ¿ya?
porque saben que no necesariamente hay que utilizar el hidrógeno de muy bajas emisiones. El mundo necesita, por lo que les he mencionado, necesita abatir muchas emisiones a nivel global. Entonces, todo lo que permita reducir el nivel actual va a ser utilizado. Entonces, por ejemplo, hoy día el hidrógeno que se utiliza, que les mencionaba, que es producido con combustibles fósiles, etcétera, está en el orden de probablemente de 12 o más kilogramos de emisiones por cada kilogramo, kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno producido. Entonces, lo que el mundo busca es bajar esos 12 a menos de 4, a menos de 3, a menos de 2. ¿Ya? Eso es lo que se va a hacer con las diferentes formas de producir hidrógeno. ¿Okay? Pues avanzamos. Y esto es lo que está pasando, es un resumen muy reciente de las publicaciones internacionales de dónde estamos con el hidrógeno. Primero a nivel de consumo, ¿no? Como les decía, hay muchos sectores donde el hidrógeno se utiliza hoy día. Estamos hablando al 2023 de cerca de 97 millones de toneladas. ¿Ya? Y los sectores donde más se utiliza el hidrógeno hoy día en la actualidad es en la refinación del petróleo y en productos químicos. Todas las refinerías a nivel mundial, las que están en Perú y las que están en el mundo, utilizan hidrógeno para eliminar la mayor cantidad de azufre en el proceso de refinado. Entonces, por eso que países que utilizan muchas refinerías, que hacen caso Estados Unidos, por ejemplo, en la costa del Golfo, etcétera, están buscando cómo reemplazar ese hidrógeno gris que es producido con combustibles fósiles con otras formas de hidrógeno, ¿no? De menos emisiones. Entonces, hablamos de 97 millones de toneladas y la producción de hidrógeno de bajas emisiones, ¿no? Que es básicamente la que se produce con el proceso de electrólisis y con el reformado del metano, pero capturando el CO2 para que no se libere al medio ambiente, está cerca de 1 millón de toneladas. Fíjense lo poco que se está produciendo de todo el consumo mundial. Entonces, por eso hay una necesidad no solamente de producir más hidrógeno de bajas emisiones para reemplazar todo ese volumen, sino reemplazar aquellos otros usos donde todavía no está el hidrógeno y, por ejemplo, se utilizan los combustibles líquidos, gasolina, diésel, etcétera. Países donde se está produciendo hidrógeno, digamos, en mayor proporción a nivel de América Latina, Trinidad, Tobago, México, Colombia, entre otros. Perú está apareciendo todavía muy poco ahí. Pero a nivel global, sí, Perú aparece ya en las primeras publicaciones, y esto gracias también a estudios que hemos hecho a través en H2 Perú. Perú puede ser uno de los países que puede producir el hidrógeno verde a precios muy competitivos en el largo plazo. ¿Ya? O sea, lo que se busca es llegar al 2040, al 2050, ojalá con un precio de $2, ¿no? El kilogramo de hidrógeno verde producido. Hoy es mucho más caro, ¿no? Hoy todavía, a pesar de todos los esfuerzos que se está haciendo a nivel mundial, no es tan competitivo producir hidrógeno de bajas emisiones respecto del hidrógeno, entre comillas, de altas emisiones, ¿no? ¿Quiénes son los principales consumidores? China, Norteamérica y Europa, ¿no? Básicamente, ¿no? Y como ustedes ven, también China y en la misma proporción son los que tienen más estaciones de carga de hidrógeno, ya sea en vehículos y trenes y otros usos, ¿no? Y lo que ha venido ocurriendo también en los últimos años, acuérdense nuevamente, les hablé del proceso de producir hidrógeno separando de los componentes del agua. Entonces, esos procesos de electrólisis, la capacidad de eh, de los electrolizadores está creciendo de manera muy acelerada, ¿no? Inclusive hay mucha preocupación en el mundo de que si se va a requerir producir más hidrógeno de esta manera, probablemente la industria no va a estar en capacidad de proveer toda la cantidad de electrolizadores que se va a necesitar. Entonces ahí también hay un reto mundial. Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo algunas cosas porque es importante que eso quede en la cabeza. Electrólisis, se necesita agua sobre todo desmineralizada, entonces vamos a utilizar mucha agua de mar,
vamos a tener procesos de desalación, vamos a necesitar energías renovables para inyectar esa energía en esas plantas de desalinización, electrolizadores. Entonces, en la medida que todos esos grandes componentes vayan reduciendo sus costos unitarios, el costo de producción de hidrógeno va a ser más competitivo y probablemente en el largo plazo va a ser naturalmente más barato que producir cualquier hidrógeno de altas emisiones, ¿no? Pero lo que el mundo se está preocupando es no quieren esperar el largo plazo, eso porque nuevamente ya dijimos que tenemos que reducir esta década 50%, entonces hay que hacerlo ahora. ¿Y qué hacemos para acelerar? ¿Qué hacemos para que en estos años se pueda utilizar hidrógeno? Y ese es un poco el reto de los países. La siguiente, por favor. Esto es, miren, las previsiones de producción mundial de hidrógeno y básicamente se concentra en el hidrógeno basado en procesos de electrólisis con energías renovables y el hidrógeno reformado del metano con captura de CO2. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en el lado derecho, ustedes en ese gráfico, la evolución de los costos de producción de hidrógeno cada vez va disminuyendo, pero siempre los procesos con captura de CO2 están todavía costando menos que hacerlo con procesos de electrólisis y energías renovables. Entonces, probablemente en los próximos años, cuando las energías renovables sigan bajando su precio, podría revertirse esa situación, ¿no? Pero ahora lo que vemos, por lo menos hasta el 2030, esa es la evolución, ¿no? Entonces, por eso que también hay un fuerte compromiso entre reducción de emisiones y costo, ¿no? Siempre todo, no todo siempre es más reducciones y menor costo, ¿no? Siempre los objetivos son contrapuestos y ojalá eso pueda cambiar en el futuro, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto es un poco, fíjense, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Por ejemplo, en la trayectoria de net zero, ¿no? Lo que se busca es que el hidrógeno que se consuma en el mundo en el largo plazo tiene que estar por debajo de 2 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno producido, ¿no? Eso para abatir justamente todas las emisiones. ¿Y quiénes están en esa senda? Ustedes pueden ver aquí todas las formas de producción de hidrógeno, ¿ya? Y la verdad, aún con las energías renovables se producen emisiones. Porque en realidad lo que uno busca no es solamente el uso libre de energías renovables, en el mismo proceso de electrólisis, en la misma conversión de la energía, etcétera, en los sistemas de almacenamiento, en todo hay emisión. Entonces, si ustedes ven aquí un poco los niveles de quienes se genera, obviamente se generan menos emisiones con energías renovables y con el gas natural que tiene reformado el metano, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, por lo menos a nivel de H2 Perú, consideramos que esas dos formas de hidrógeno son las que el Perú debiera enfocar, obviamente también basado en sus fuentes, ¿no? Perú tiene todavía mucho potencial de energías renovables no aprovechado y quizás eso debiera ser lo que marque la preponderancia hacia el futuro de producción de hidrógeno de bajas emisiones, ¿no? La siguiente. Eh, bueno, desde el año 2021 nosotros en H2 Perú hemos trazado una ruta que le hemos venido implementando con muchos aportes, la verdad. Hemos desarrollado, por ejemplo, un primer estudio para identificar a qué precio el Perú o a qué costo puede producir el hidrógeno, cuál es el costo nivelado del hidrógeno en Perú, ¿no? Y es de ahí donde nos salieron estos precios competitivos. ¿Cuál es el potencial de Perú para producir hidrógeno? ¿No? Hemos elaborado una hoja de ruta de dónde podemos, qué industrias podemos transformar utilizando hidrógeno. Hemos elaborado propuestas de ley, ya una ley se ha aprobado este año, creo que es un paso importante. Hemos también trabajado en cómo incorporar el hidrógeno como parte de las contribuciones nacionalmente determinadas país. ¿Qué son esas contribuciones? Como les decía, hay un compromiso global de reducir emisiones y cada país se compromete. Perú se ha comprometido en reducir emisiones 40% al 2030. ¿Cómo lo va a lograr? Muy difícil a estas alturas, ¿no? Pero se piensa que se puede lograr con energía renovable, se puede con electromovilidad, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Pero nosotros consideramos que si no ponen el hidrógeno va a ser muy difícil alcanzar esa meta. Entonces el hidrógeno es algo que puede llevar a eso. Hemos trabajado ese documento, debo decir con mucha pena que hasta ahora no
El Ejecutivo no lo aprueba, pero sí sería, digamos, un gol que en esta próxima edición de la COP el Perú pueda demostrar que ha incorporado al hidrógeno como parte de sus compromisos de reducción de emisiones, ¿no? Y actualmente Arequipa es una, digamos, de las regiones que está avanzando mucho en crear las condiciones, digamos, habilitantes para desarrollar la industria del hidrógeno, y de verdad eso hay que felicitar. Recientemente se ha aprobado también una ordenanza regional para facilitar y avanzar con los proyectos de desarrollo renovable en la región. Y H2 Perú acaba de ser nombrado como el secretario técnico también de la elaboración de toda la normativa de calidad, de seguridad para el hidrógeno, y finalmente estamos trabajando en el reglamento de esa ley. Hemos contratado una consultora internacional con la cual estamos trabajando, y en noviembre debemos alcanzar al Ejecutivo esa propuesta de reglamentación para completar todo lo que se requiere para que los inversionistas puedan tener la confianza que se requieren de invertir, digamos, en una industria donde tienen las reglas de juego bien establecidas. La siguiente. Esto es una hoja de ruta que nosotros hicimos al inicio cuando comenzamos a hablar de hidrógeno. Después, para ser súper honesto, dijimos, pucha, esto es muy poco, estamos siendo muy tímidos con esto. Dijimos, porque cuando uno ve los números que tiene Chile, Argentina es abundante, perdón, Chile, Colombia es abundante. Entonces dijimos, oye, nos estamos quedando cortos, pero después la realidad nos ha demostrado que desarrollar esta industria es compleja. Entonces hemos vuelto a decir, sí, creo que estos números son válidos, ¿no? Y miren de qué estamos hablando. Estamos hablando al 2030 de instalar cerca de 1 gigavatio de electrolizadores, ¿no? 1 o 2 probablemente, ojalá, ¿no? Desarrollar más de 3.000 millones de inversiones. Ojalá los proyectos que se están anunciando en Arequipa, si se dan y puedan estar hacia esa fecha, se ha cumplido esa meta, por ejemplo, ¿no? Al 2040 hablamos de 6 gigavatios, hablamos de ya entrar en un precio objetivo competitivo del hidrógeno, incorporar en el transporte minero, por ejemplo, reemplazar los camiones en la minería que utilicen hidrógeno en lugar de utilizar diésel o otros combustibles, y más al 2050, obviamente, un despliegue a gran escala en todos los sectores de consumo intensivo de energía, como la industria de acero, cemento, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Avanzamos. Esto ya lo había mencionado, entonces es por primera vez Perú aparece, digamos, en el mapa mundial de los países, entre el top 10 de los países que puede llegar a producir en el largo plazo un hidrógeno competitivo, ¿no? Al mismo nivel que Chile, Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque tenemos el sol que tiene Arequipa, porque tenemos el viento que tiene Ica, ¿no? Entonces, esa es la fortaleza que el Perú tiene, y además, a diferencia de muchos países que ya han usado y están usando todos sus buenos recursos renovables para abastecer la energía o su consumo, en Perú las energías renovables todavía no han sido aprovechadas en gran magnitud. Entonces tenemos fuentes que pueden ser aprovechables, y eso le da una característica principal a Perú para ser un productor en el más corto plazo de hidrógeno a comparación de otros países. Siguiente. Y aquí muy breve, ¿no? El objetivo de esta parte es mostrarles por qué Perú puede llegar mucho más antes a producir hidrógeno competitivo, hidrógeno de bajas emisiones, que los países de la región. Siempre decimos, oye, Chile empezó muchos años atrás, Colombia muchos años, y es cierto, ¿no? Pero no tienen estas fortalezas que acaba de desaparecer y aparecer ahora respecto del hidrógeno, ¿ya? Y voy a entrar en cada un detalle. Fíjense, experiencia en la exportación de gas natural, el alto potencial renovable, experiencia con producción de hidrógeno renovable, que muy pocos lo saben, ¿no? Y Perú es un país en crecimiento, tiene mucha brecha de infraestructura que puede ser aprovechado para hacerlo con hidrógeno, y obviamente el sector minero, cemento y ETA, que tienen objetivos claros de descarbonización al 2030, puede ser aprovechable, ¿no? Entonces, avanzamos. Miren, eh, la experiencia, la siguiente, por favor, la experiencia de la industria del gas natural nos ha demostrado una cosa, ¿ya?
abastecer el mercado, la demanda del mercado interno, aún reemplazando todo lo que les he dicho, ¿no? Minería, acería, cementos, todo, es, digamos, muy poco comparado con lo que competitivamente se puede producir a gran escala. Entonces, si no hay exportación, va a ser muy difícil desarrollar esa gran industria. Han visto los proyectos que se han anunciado en Arequipa, ¿no? Son proyectos muy grandes. Eso es mucho más que abastecer el mercado interno. Entonces, son para exportación. Entonces, si no hay ese volumen de exportación, no se puede producir un hidrógeno o un amoníaco a precios competitivos. Y eso lo hemos aprendido con el gas natural. La lámina siguiente, por favor, ustedes van a ver cómo la industria del gas natural, miren, se empezó con una infraestructura para 400 millones de pies cúbicos día y después comenzó a operar la exportación y hoy tenemos una capacidad de 1.500 millones de pies cúbicos día para abastecer el mercado interno y la exportación. O sea, no solamente se desarrolló más infraestructura solo para exportación, sino para incrementar el consumo en el mercado interno. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Fíjense, la generación que utiliza gas natural, la distribución, ¿no? Y esta es la parte de exportación. Entonces, es un volumen importante que garantizan estas grandes inversiones. En el hidrógeno estamos hablando de inversiones de billones de dólares, no hablamos, digamos, de cifras menores. Entonces, esa gran infraestructura, tengo que hacer parques solares grandes, plantas de desalinización enormes, sistemas de compresión, tenemos que exportar el hidrógeno, liquefacción del hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, son efectivamente infraestructura de gran tamaño, muy similar a lo que nos ha pasado con el gas natural. ¿Ya? Y eso lo sabemos. Cuando uno va a otros países que no tienen experiencia, están pensando que solamente en su mercado interno se puede desarrollar toda la infraestructura de hidrógeno, y eso no va a pasar. En Perú nos costó hace muchos años esta discusión de la exportación, pero menos mal que la tomamos y eso hizo crecer el consumo en el mercado interno. La siguiente, por favor. El alto potencial renovable. Miren, los estudios previos han demostrado que Perú tiene más de 125.000 megavatios para producir energía renovable, basado solamente en sol, viento, un poco de biomasa e hidroeléctricas. El ministerio acaba de publicar otro documento que habla en solar mucho más que esto, ya cerca de 800.000. Ok, si es así, a buena hora, ¿no? Porque eso significa que tenemos mucho más recursos que eso. Pero ¿saben cuánto es nuestro consumo hoy día del mercado energético en el Perú? ¿Ya? Con toda la minería, el consumo residencial, todo lo que ustedes quieran. En promedio, 7.500. 7.500. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a poner en valor estos 125.000 o los 800.000 que dice el Ejecutivo? Entonces, por eso es importante que tenemos que crear grandes mercados de hidrógeno. Y este potencial se puede aprovechar para producir el hidrógeno. En la siguiente lámina, por favor. Pero mira, no es solamente un potencial. Hoy día, al día de hoy, hay 25.000 megavatios en diferente nivel de avance del desarrollo de energía renovable, solar, viento, ¿no? Creo que mañana o más tarde va a estar César Butrón, ¿no? Que les va a poder contar. Todo eso tiene trámites en el COES. Y no hay espacio para que pueda ingresar con la demanda actual. Entonces, por eso es que a diferencia de otros países, Perú tiene la oferta para producir hidrógeno de manera inmediata, porque estos proyectos se pueden poner en valor en 1 año, 2 años como máximo, ¿no? Y esa es solo una parte de todo ese potencial, ¿no? Entonces, esa es otra característica muy innata del caso peruano, ¿no? La siguiente. Pero además, Perú tiene experiencia en producir hidrógeno verde o hidrógeno renovable. La planta de Cachimayo va a cumplir casi 60 años, que tiene un proceso de electrólisis, produce amoníaco, produce nitrato de amonio, grado ANFO y produce explosivos. Y antes ese mismo proceso servía para producir fertilizantes urea, que es otro de las formas de mercado que se puede abastecer, siendo que el Perú inclusive es un país deficitario en urea, no importamos muchos fertilizantes. Pero esta experiencia, mira, en Cachimayo hay 7 electrolizadores de la época que hasta el día de hoy funcionan. La gente que trabaja en esta industria, digamos, conocen mucho sobre el hidrógeno.
La verdad que cuando uno visita Cachimayo, honestamente, y los que lo hemos hecho, hemos aprendido mucho de hidrógeno en esa planta más que en alguna universidad, con toda honestidad. Esa experiencia creo que se puede ser útil para ampliar ese conocimiento. Y la verdad, cuando el mundo se entera de esto, Cachimayo es la segunda planta en el mundo de hidrógeno, ¿no? De más antigua, digamos. Hay una en Mozambique, creo, pero muy poca gente sabe esto y cuando nosotros salimos al extranjero y lo comentamos de Cachimayo, todos se sorprenden. No, el electrólisis no es de ahora para Perú, el electrólisis es de hace 60 años, fíjense. La siguiente. Y algo que no es menos importante, ¿no? El Perú tiene mucha brecha. El transporte en el Perú es uno de los sectores responsables de las mayores emisiones que tenemos. Pero además no tenemos transporte, no tenemos conectividad a lo largo de todo el país. A muchos escuchamos ahora al Ejecutivo hablar de cómo conectar el país con la siguiente, por favor, con 5 o 6 trenes que pueden conectar el país. Y son trenes que se van a especificar, se van a licitar, se van a construir, etcétera, y probablemente van a entrar en operación comercial en el 2032, 2033, ojalá, ¿no? Y no podemos pensar que esta infraestructura vaya a ser desarrollado con combustibles fósiles, ¿no? O sea, ojalá que se desarrollen con hidrógeno y en esos años se pueda implementar. Mucha de esa capacidad renovable tranquilamente se puede utilizar en uno de estos trenes. En Estados Unidos, entiendo que hace 2 meses, por ejemplo, se probó un tren que con una sola carga de hidrógeno, pero una sola carga, recorrió 2.800 kilómetros. Tacna a Tumbes, con una sola carga. Fíjense lo fundamental. ¿Y saben cuáles son las emisiones de un tren que utiliza hidrógeno verde para su transporte o como combustible, como insumo? Es vapor de agua. Entonces, el abatimiento que podemos tener con eso es fundamental, ¿no? La siguiente, por favor. Y el sector minero, ya conocemos que hay mucho, todas las empresas mineras, ¿no? Ustedes han visto sus programas de sostenibilidad, de reducción de emisiones, todos al 2030 igual. Todo el mundo habla de 2030, ¿por qué? Por lo que les mencioné al inicio, necesitamos reducir 50%. Entonces la industria minera también ha dicho, vamos a reducir 40% y vamos a ser carbono neutrales al 2040, 45%. Pero todos quieren reducir 30, 40%, ¿no? Entonces, sí, quizás lo van a lograr. ¿Y sabe cómo lo logran las compañías mineras? Solamente haciendo un contrato de suministro verde. Con eso logran reducir su 30%. Pero si quieren ser carbono neutral, tienen que entrar al hidrógeno. O hacer eficiencia energética, hacer todas esas cosas, capturar CO2 en sus operaciones, el vapor producirlo con hidrógeno, los explosivos provenientes de una producción de hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, todo el ecosistema minero, en la siguiente, podemos ver que puede ser aplicable. Ahí están los compromisos, fíjense, en las empresas. En Newmont, Vale, Glencore, Anglo American, todos reducir 30, 40% y ser carbono neutrales. Y lo mismo pasa con la industria de cemento, lo mismo pasa con la industria de acería, etcétera, etcétera. La siguiente. Y esto es, ¿no? Fíjense todo el ecosistema que puede generar el hidrógeno para apoyar a la descarbonización de la minería. Y aquí un número para que lo tengan en la cabeza también. Mencionamos que el Perú consume aproximadamente 7.500 megavatios cada hora en promedio, ¿ya? La tercera parte lo consume el sector minero, o sea, 2.500 megavatios por cada hora en promedio. Y eso es el consumo en la parte electrificada, o sea, desde la concentradora, en todos los procesos, pero todos los procesos que están en la concentradora, chancado, molienda, flotación, etcétera, todo eso, ¿no? Pero el transporte en los tajos abiertos con los camiones y el transporte de la operación al puerto consume la misma cantidad de energía, solo que con diésel. O sea, si solo reemplazamos el transporte de la minería, estamos hablando de otros 2.500 de consumo, que en capacidad renovable es como 3 veces, 7.500. O sea, solo reemplazando los camiones mineros podemos generar el mismo consumo que hoy día tiene el Perú. Entonces, esos son los números importantes y dónde puede el hidrógeno cambiar, obviamente, el, el nivel de emisiones del país. La siguiente, por favor. Creo que con esto termino. Pero hay muchos retos técnicos, ¿ah? La verdad, esto no es
no es un proceso simple, las operaciones que se tienen en el mundo están teniendo problemas y los proyectos se han ejecutado fuera del budget, fuera del tiempo, entonces hay que sincerar mucho eso, pero también hay mucho reto en algunos temas, ¿no? Especialmente con la producción intermitente de la generación renovable, porque, por ejemplo, procesos de electrólisis, es muy importante esto. Hablamos de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno, y estamos hablando de separar dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Entonces hay que mantener, digamos, un flujo constante de presión y energía, pues si no puedes causar explosión, ¿no? Pues si las moléculas de hidrógeno se pasan al otro lado, genera exactamente eso. Entonces, todos esos retos técnicos son parte de las cosas que también hay que evaluar y seguir investigando adelante, ¿no? Eso es lo que quería presentarles un poco como introducción al panel importante que van a tener con los expertos del hidrógeno, así que los dejo. Muchas gracias.